mi nombre es Luis Fernando Bolívar Caqui y el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje universal de comercio exterior, que son los Incoterms 2020. Para esta tarea he desarrollado un material didáctico que con iPad, como estamos viendo acá, que nos ayudará a entender quién corre los riesgos, quién tiene, qué costos tienen y qué responsabilidades tienen tanto el comprador y el vendedor durante esta operación internacional. Bien, para entender más a detalle sobre esta tarea, primero hay que saber qué son los Incoterms para ser exactos. Bien, los Incoterms, para ser precisamente, son unas cláusulas reconocidas alrededor del mundo que ayudan a reducir el riesgo de conflictos y complicaciones jurídicas, a regular las diferentes culturas alrededor del mundo, de negocios existentes, ofreciendo un lenguaje común que unifica criterios y terminologías importantes. Fueron creados en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional y desde entonces se están actualizando cada 10 años, modernizándose de acuerdo a las prácticas comerciales. La última versión entró a regir desde 2020. Se compone de 11 términos, así como estamos viendo las 11 cartas, y dividido en 4 grupos, que establecen derechos y obligaciones del exportador e importador en cuanto a los costos y trámites que conforman una operación internacional. Bien. Empecemos por el primer grupo, que es el grupo E. En este grupo solo hay un Incoterm, que es el XW, que es en fábrica, o puesto del lugar convenido. En este adverso vamos a ver tanto las responsabilidades, los riesgos, los costos, tanto para el exportador y vendedor. En el primero, su primera responsabilidad es simplemente poner la mercancía a disposición del comprador de su local, sea fábrica o almacén. El riesgo se transfiere al entregar la mercancía en su fábrica. El costo es hasta la entrega de la fábrica. Ahora, para el importador, su responsabilidad es cargar la mercancía, transporte, despacho, de exportación e importación, seguro. O el seguro también puede ser opcional. El riesgo es de que asume todo el riesgo de la fábrica del vendedor hasta el destino. Y por último, el costo, en pocas palabras, tiene todo el costo hasta la fábrica, hasta el destino. Para explicar un poco más a detalle, voy a poner este ejemplo, este barquito. Bien, para ver bien a detalle, para este Incoterm, simplemente empezamos. Aquí el vendedor, para resumirlo bien, aquí el vendedor tiene la mínima obligación, de solo poner la mercancía en todo su almacén. Todo el riesgo y costo pasan al comprador desde la puerta de su fábrica. Bien, ahora pasamos al grupo F, que tiene 3 Incoterms, de las cuales una de ellas es de transporte, es para cualquier tipo de transporte, o sea, multimodal, puede ser combinado, sea aéreo, terrestre o marítimo, y las dos restantes son únicamente marítimo. Una de ellas solo puede ser marítimo. El primer es la
FCA, el primer Incoterm que yo estoy teniendo en la mano acá es el FCA, o por su sigla en inglés, el Free Carrier, o en español se le dice libre al transportista. En este caso, para ver más a detalle, vamos a ver qué responsabilidades tiene el exportador y el importador. Su responsabilidad del exportador en este Incoterm es cargar la mercancía en el transporte designado por el comprador o entregarla en el lugar. Su riesgo se transfiere al entregar la mercancía cargada al transportista o en el lugar acordado. Y el costo lo tiene hasta la entrega al lugar acordado o en el despacho de exportación. Ahora pasamos al importador. Su responsabilidad es solo contratar el transporte principal y también contar un seguro si desea, y un despacho de importación. Asume el riesgo desde el vendedor hasta la entrega de la mercancía. Y por último, su costo es el transporte principal, el seguro, que lo puede hacer de manera opcional, y por último, el despacho de importación. Para entenderlo más a detalle, vamos a reflejarlo en este siguiente mapa. Bien, para explicar un poco más a detalle cómo funciona este Incoterm, el vendedor, en este caso el vendedor, se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado en el país de origen. O sea, en este caso Perú, digamos, en el país de origen, en este caso puede ser un local, en una bodega, o en un aeropuerto o en una frontera terrestre. Grupo F, y se hace cargo hasta el punto convencido, o sea, hasta el vender. Sus responsabilidades es entregar hasta el lugar convencido en el mismo país de origen, en el puerto de carga. Y también se hace responsable del despacho de exportación. La transferencia de riesgo se transfiere al entregar la mercancía. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento cuando el comprador y costea hasta la entrega, cuando el comprador y también costea el despacho de exportación. Comprador, para el importador, asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía, el vendedor asume la mercancía. También se hace al medio de transporte dirigido y pagado por el comprador, si lo desea. Y por último, también se hace responsable del despacho y de importación. Su riesgo asume desde que el vendedor entrega la mercancía al costado del buque. Y por último, sus costos se realizan solo en el buque, en el transporte principal. También costea en el seguro, que si él lo desea. Y por último, en el despacho de importación. Para ver más a detalle, vamos a verlo más a detalle. Es como dice, el FAC o el libre a un costado del buque. Este término se utiliza mayormente marítimo nada más. Como se dice su nombre, el vendedor entrega la mercancía al lado del barco contratado por el comprador. También se hace cargo de los trámites de su país de origen, mientras que el comprador debe encargarse de la logística e importación en el país destino. La transferencia del riesgo ocurre en el momento en que el comprador recibe la mercancía al lado del barco y la embarca. En pocas palabras, el riesgo se transfiere cuando la mercancía ya haya llegado a su destino y recibe la mercancía del lado del barco y la embarca. Bien. Ahora vamos a pasar al último Incoterm del grupo F, que es el FOB, por sus siglas en inglés, o en español, libre a bordo. Veamos lo de atrás. En el exportador, la responsabilidad tiene la responsabilidad de cargar la mercancía a bordo del buque designado en el puerto de carga, y también es responsable del despacho de exportación. Su riesgo se transfiere a cargar la mercancía a bordo del buque y costea hasta la carga a bordo y despacho de exportación. Para el importador, su responsabilidad es contratar transporte principal y seguro
ese es opcional, descargar la mercancía y el despacho de importación. El riesgo asume desde la mercancía está a bordo del buque. Y por último, costea el transporte principal, el seguro, la descarga y el despacho de importación. Veamos más bien a detalle y cómo funciona también. Bien, para más, bien, el FOB por sus siglas en inglés, que significa Free on Board o libre a bordo del buque en español, este término se utiliza en el transporte marítimo. El vendedor, el vendedor se entrega la mercancía ya a bordo del buque, mientras se hace los cargos de los trámites de exportación de su país, mientras que el comprador debe encargarse del transporte principal y trámites en el país de destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el mismo barco. Después de que el vendedor termina de colocar la mercancía a bordo. En este grupo se encuentran los acuerdos de una entrega directa sin pago principal por el vendedor. Tanto la FCA y el FBO son términos más utilizados en procesos de exportación, ya que se consideran términos donde las partes tienen iguales responsabilidades y derechos, tanto para el vendedor y el comprador. En pocas palabras, es un balance de responsabilidad. Ahora pasemos al tercer grupo de los 4 Incoterms, que es el grupo C. En este grupo hay 4 Incoterms, y de los cuales solo 2 de ellas pueden hacerse de manera marítima y los 2 se utilizan de cualquier medio de transporte. Para ser específicos, los únicos Incoterms que solo pueden usarse de manera marítima son la CFR y la CIF. Y tanto la CPT y la CIP pueden usarse de cualquier tipo de medio. Ahora pasemos a hablar sobre el CFR o costo de flete, o CFR, Cost on Freight por sus siglas en inglés. Veamos el adverso. Bien, en el CFR, el exportador tiene las responsabilidades de contratar el transporte principal hasta el puerto de destino, cargar la mercancía a bordo y el despacho de exportación. Su riesgo se transfiere al cargar la mercancía a bordo del puerto de carga. El costo es el costo de carga, el transporte principal hasta el puerto de destino y el despacho de exportación. Para el importador, su responsabilidad es descargar la mercancía, contratar un seguro si lo desea y un despacho de importación. Asume el riesgo desde que la mercancía está a bordo en el puerto de carga y costea el seguro, que puede ser que lo haya contratado de manera opcional, la descarga y el despacho de importación. Ahora vamos a hablar un poco más a detalle de qué trata esto mayormente, para que se entienda. El CFR, como yo dije antes, es por sus siglas inglés Cost of Freight, o el costo del flete pagado hasta el lugar de destino en español. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal, hasta que la mercancía llegue hasta el puerto del destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. La regla Incoterms CFR dice que solo se utiliza este tipo de Incoterms en solo marítimo o fluvial. Ahora vamos a hablar sobre el CIF, o el costo y seguro en flete en español. Vamos a ver el adverso, qué responsabilidades tiene cada uno. Bien, el exportador tiene la responsabilidad de contratar transporte principal y seguro hasta el puerto de destino, cargar a bordo y el despacho de exportación.
El riesgo se transfiere al cargar a bordo en el puerto de carga, igual que el CFR. Su costo costea la carga, el transporte principal, el seguro y el despacho de exportación. Para el importador, sus responsabilidades son descargar la mercancía y el despacho de importación. Asume el riesgo desde que la mercancía está a bordo en el puerto de carga. Y por último, costea la descarga y el despacho de importación. Ahora vamos a hablar más a detalle. Bien, como he dicho antes, el CIF, por sus siglas en inglés, que significa Cost, Insert and Freight, o en español costo, seguro y flete pagado hasta el puerto convenido. Este término, el vendedor es marítimo. El vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro, claro, se haya contratado, el vendedor, el beneficiado del seguro es el comprador. Este es el beneficiario. Debe pagar un seguro de cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. El vendedor se encargará de los trámites. Trámites de exportación y el comprador se hace cargo de la importación, o sea, los trámites de importación. El riesgo durante ya la carga se transfiere al comprador. Al comprador se transfiere el riesgo. El comprador en ese momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. O sea, ya al inicio, ya cuando ya se está ya cargada la mercancía, el comprador asume el riesgo en el país de origen. Este Incoterm es exclusivamente medio marítimo. Ahora pasemos al tercer Incoterm, que es el CPT o transporte pagado. Primero veamos qué responsabilidades tienen en el adverso. Para el exportador, su responsabilidad es contratar transporte principal hasta el lugar de destino acordado y también se encarga del despacho de exportación. Su riesgo se transfiere al entregar la mercancía al primer transportista designado y costea el transporte principal hasta el destino, costea el transporte principal hasta el destino y también costea el despacho de exportación. Su responsabilidad es para el importador, su responsabilidad es descargar, contratar seguro si él lo desea y despachar y el despacho de importación. El riesgo asume desde que la mercancía entrega al primer transportista. Y para el importador costea el seguro, si lo ha contratado durante la compra, la descarga y el despacho de importación. Ahora vamos a hablar más a detalle sobre este Incoterm. Bien, el CPT, o también por sus siglas en inglés, que significa Carriage Paid To, o transporte pagado desde el lugar destino convenido en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos del transporte principal hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino, hasta el país de destino. Sin embargo, el riesgo, en este caso, este Incoterm es multimodal. Puede ser terrestre, puede ser marítimo o hasta incluso aéreo. El riesgo se transfiere al comprador. Todo el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista desde el país de origen. Si se utilizan varios transportistas para el destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primer transportista. El transportista se puede utilizar con cualquier modo de transporte. O sea, este tipo de Incoterm es multimodal. Puedes usar cualquier tipo de transporte, sea aéreo, marítimo o terrestre.
Y por último, presentamos el CIP, el transporte y seguro pagado. Veamos las responsabilidades que tiene cada uno. Su responsabilidad en el exportador es contratar transporte principal y seguro hasta el lugar del destino acordado, y también tiene la responsabilidad del despacho de exportación. El riesgo se transfiere al entregar la mercancía al primer transportista designado y costea el transporte principal, el seguro, según la cláusula A obligatoria, y el despacho de exportación. Para el importador, su responsabilidad solo es simplemente descargar y despachar y el despacho de importación. Su riesgo asume desde que la mercancía se entrega al primer transportista y costea la descarga y el despacho de importación. Bien, vamos a terminar explicando bien este detalle. El CIP o también llamado Carriage and Insurance Pay To, por sus siglas en inglés, o transporte y seguro pagos hasta el lugar de destino convenido. En este caso, el vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos en el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llega hasta el punto convenido en el país de destino. Hasta el país punto convenido. Aunque el seguro lo ha contratado el mismo vendedor lo haya contratado, el beneficiado del seguro es el mismo comprador. Debe pagar un seguro con una cobertura de mínima igual que la anterior, 110% sobre el valor de la mercancía. La transferencia del riesgo ocurre una vez cuando el vendedor coloca mercancía a bordo del transporte principal. Se puede utilizar con cualquier medio de transporte. Para terminar con este grupo, este grupo se completa con una entrega indirecta con pagos del transporte principal. Por esta parte, el vendedor, pero sin que éste asuma el riesgo de pérdida o daño de la mercancía después de la carga y despacho. Tanto la CIF y la CIP es obligatorio que el vendedor contrate un seguro. Ahora vamos a hablar sobre el último grupo, que es el grupo D, de los 4 Incoterms. En este grupo D solo hay 3 Incoterms, y lo más impresionante de este grupo es de que todos sus subtipos de medio que hay en este grupo se puede usarse de cualquier tipo de medio de transporte, sea marítima, aérea o transporte o terrestre, perdón. Bien, ahora vamos a hablar primero hablemos sobre el DAP, o en español de entregar el lugar. Para el exportador, su responsabilidad en este Incoterm es entregar la mercancía en el lugar de destino acordado, sin descargar, y el despacho de la exportación. El riesgo se transfiere al poner la mercancía a disposición en el destino y lista para descargar. Costea el transporte principal hasta el destino y también costea el despacho de exportación. Para el importador, su responsabilidad es descargar la mercancía y el despacho de importación. Sus riesgos asume desde que la mercancía está lista para descargar en el destino y costea solo la descarga y el despacho de importación. Ahora vamos a hablar más a detalle y cómo se vería acá. El DAP en este término, como voy a repetir, el DAP por sus siglas en inglés, o significa Delivery at Place, o entrega en el lugar designado en español. El vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos en el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado por el comprador.
los compradores. El vendedor asume también los riesgos hasta que el comprador descargue la mercadería y el trámite de costo de importación es asumido solo por el comprador. Ahora hablemos sobre el DDP o entrega con derechos pagados. Sus responsabilidades son las siguientes: entregar la mercancía en el lugar de destino sin descargar, asumir todos los derechos y trámites de importación y el despacho de exportación e importación. El riesgo se transfiere al poner la mercancía a disposición en el destino con todos los derechos pagados y lo único que costea hasta el destino, incluyendo el transporte, el seguro y todos los aranceles e impuestos de importación. Para el importador son pocas, pero su responsabilidad solo es descargar la mercancía. Su riesgo solo asume desde que la mercancía está a su disposición en el destino con derechos pagados y costea solo la descarga. Ahora vamos a explicar más a detalle. El DDP o Delivery Duty Paid por sus siglas en inglés, o entrega de derechos pagados en lugar convenido en español. El vendedor paga todos los gastos. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país destino, en el punto de destino, sin incluir la descarga de riesgo. El riesgo se transfiere al comprador. Acá, desde el momento que se realiza la descarga. Los gastos de aduana e importación son asumidos solo por el vendedor. Para terminar, tenemos el DPU o entrega en el lugar descargado. Para el exportador, el vendedor tiene la responsabilidad de entregar la mercancía en el lugar de destino acordado y descargarla. Su riesgo se transfiere al descargar la mercancía en el destino y costea el transporte principal hasta el destino, la descarga en destino y el despacho de importación. Para el importador, su responsabilidad es el despacho de importación. Asume el riesgo desde que la mercancía está descargada en el destino y costea el despacho de importación. Bien, ahora vamos a explicar este último punto. El DPU o Delivered at Place on Land, por sus siglas en inglés, o lugar designado y descargado en español, es una regla multimodal y supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el mismo comprador. El riesgo se transfiere al comprador en ese momento, y el comprador debe hacerse cargo del trámite de importación. En resumen, el vendedor tiene la mayor responsabilidad. Soporta todos los gastos, trámites y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Gracias.